Graba, ya está. Hola personas de YouTube, inicia la segunda mitad. Bueno, ¿recuerdan qué es lo que justo estaba diciendo cuando se cerró el otro Zoom? Pues ahí nos quedamos. A ver, alguien dígamelo. Estamos viéndolo en los... ¿Cómo es? Vimos algo. Está hablando de primos relativos. Sí, excelente. ¿Recuerdan lo que era? Justo les dije lo que era. Sí, pero ya se me olvidó. Ya. No, sí van a tener que memorizarlo porque es muy importante, eventualmente. Bueno, a ver. Lo volveré a decir. Al cabo, solo son 4 problemas y nos iba a sobrar media hora, de todas formas. Bueno, así se escribe máximo común divisor. Se escriben como si fueran coordenadas los números. Y le pones igual y luego le pones el máximo común divisor. Por ejemplo, 10,5 es 5, porque es un máximo común divisor. Entonces, primo relativo son 2 números, son primos relativos, cuando su máximo común divisor es 1. ¿Sí? Y esto significa que no tienen primos en común, porque pues si el máximo común divisor no es 1, tiene al menos un primo, porque todos los números se componen de primos, al menos uno, que no son 1. Todos los que no son 1. Entonces, ese primo ya está en A y en B. Entonces, ya tuvieron primos comunes. Entonces, aquí no tienen. Entonces, si tienes que A divide a un número C y B divide a un número C, al mismo número C, y estos números son primos relativos, entonces, C ya saben que son muchos primos multiplicados, ¿no? No necesariamente distintos entre sí. Podría ser solo el 2 muchas veces. Pero pues son primos multiplicados. Entonces yo los había puesto como puntitos. Y bueno, tal vez no debería ponerlos como puntitos, pero ya que. Entonces A está dentro de esta cosa, ¿no? A también son puntitos. Entonces este conjunto de puntitos tiene que estar aquí dentro para que lo divida. ¿Sí? ¿Entienden esa idea? Sí. ¿Sí? Porque recuerden que todos los puntos que están escritos ahí se están multiplicando para volverse el número C. Entonces, si estos números están dentro del conjunto que se está multiplicando, significa que el producto de estos puntos de aquí dentro dividen al producto de todos los puntos que hay. A ver, ahí voy. Entonces, ¿qué? A ver, ¿alguien ya se perdió en esto? Entiendo lo de los puntitos, pero no entendí lo que es un primo relativo. Bueno, eso nomás lo definí. Primos A y B son números, ¿no? Son primos relativos cuando su máximo común divisor es 1. Todo el mundo ha escuchado lo que es un máximo común divisor. Sí, Está bien. no me acuerdo. Si no lo saben, pues no van a saber qué es un primo relativo. Entonces necesito que sí lo sepan. Bueno, un máximo común divisor, bueno, los números tienen divisores, ¿no? Por ejemplo, el 15, sus divisores son 1, 3, 5 y 15. ¿No? Entonces todos los números tienen divisores. Algunos tienen más divisores que otros. Los primos solo tienen 2 divisores. Este tiene 4. Hay otros que van a tener muchísimos. Entonces, 2 números son primos relativos cuando sus divisores son distintos. Estos son los divisores como de 15. A ver, otro número que puedo poner. 28. Qué buen número. Entonces, los divisores de 28 son 1, 2, 4, 7,
14 y 28. Sí. Entonces, si revisan las dos listas de divisores, lo único que hay en común es el 1. Eso significa que, y cuando hablas del máximo común divisor, quieres el más grande de todos los divisores que están en común. Por eso se llama máximo. Y en este caso nomás está el 1, entonces el máximo es 1. Entonces aquí dices que el máximo común divisor de 15 y 28 es 1. Y cuando eso pasa, son primos relativos. Es lo que significa ser primo relativo, que su máximo común divisor sea 1. No necesariamente tienen que ser primos. No, el 15 no es primo, 28 tampoco, y son primos relativos. O sea, porque la pareja de números es prima relativa. O sea, 15 es primo relativo con 28. No puedes decir 15 es un primo relativo, porque no funciona así. Necesitas emparejarlo con otro para decir esa relación. También puedes como decir que 3 números son primos relativos. Pero pues eso es como sacarle el máximo común divisor a los 3 números juntos. Y pues eso seguro no lo ocupan hacer nunca. Bueno, no, sí, pero no importa. Por ahora recuérdenlo con 2 números. Son primos relativos cuando no tienen, cuando su máximo común divisor es 1. ¿Sí? Y luego, si lo piensan, cuando su máximo común divisor es 1, pues los números no tienen ningún primo en común, porque si lo tuvieran, ese primo dividiría a ambos, ¿no? Ese primo dividiría A y el primo dividiría a B. Entonces, P sería, ese primo sería un divisor común de ambos. Y pues los primos siempre están más grandes que 1, ¿no? Entonces su máximo común divisor, pues no es 1, porque ya hay uno más grande. Entonces, si 2 números son primos relativos, no tienen primos en común. ¿Sí? Por ejemplo, el 15 y el 28, este es 3, es un 3 y un 5. Entonces sus primos son 3 y 5. Y el 28 es 4 por 7. Y sus primos son 2 y 7. Y pues estos primos son distintos, ¿no? Como este conjunto de primos es ajeno a este conjunto de primos. No tienen primos en común. Son primos relativos. Bueno, es lo que significa. ¿Alguien todavía tiene dudas con eso? Bueno, luego vamos a seguir viendo este tema. Entonces no se preocupen mucho si se perdieron. Solo preocúpense un poco. Bueno, básicamente lo que yo quería decir es que si al final todo esto era para decir que si 3 divide a el número del problema, que no recuerdo cómo era, pero era algo, y 4 también divide a ese número, entonces 12 también divide a ese número. Entonces, pues lo que el problema pedía era el de 12, ¿no? Pedía que esto pasara. Entonces, yo chequé cuándo pasaba esto y cuándo pasaba esto. Y lo que estoy intentando decir es que con que pasen estas dos es suficiente para que pase la que quiero. ¿Sí? Y pues eso funciona porque 3 y 4 son primos relativos. Lo vamos a ver por qué eso es cierto, supongo. En la clase de mañana. Qué emocionante. Me están pasando viniendo niños. A ver, espera. Bueno, sí. Volvamos aquí. Aquí nos habíamos quedado. Habíamos dicho que B puede ser 2 o puede ser 6 y que A puede ser estas cosas para cada posibilidad de B. Entonces, pues esos son todos los posibles números con todas las posibles parejas de A y B que hay. Porque lo que te pide es que obtengas todos los números de 5 dígitos de esta forma, que se dividan entre 12. Y ya vimos que para que se dividan entre 3, para que se dividan entre 4, estas son las B's que funcionan. Y para que se dividan entre 3, con cada B específica, estas son las A's que funcionan. Entonces, los números 3, 4, 1, ¿qué vi entre A y B? Digo, A, un 5, ok. 5, 2, bueno, supongo que los voy a listar todos. Bueno, luego 3, 4, 4, 5, 2, 3, 4, 7, 5, 2,
34056, 343556, 34656 y 34956. Ahí está, estos son todos. Entonces, la respuesta son todos estos números, así. Bueno, ya terminé, supongo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? No. ¿Los que resolvieron el problema llegaron a esta respuesta? ¿Sí? Porque aquí noten que dice obtén todos los números de 5 dígitos que funcionan. Entonces, pues la respuesta no iba a ser solo un número, probablemente, iban a ser todos los que funcionaran. Entonces, probablemente iba a haber muchas respuestas. Y pues sí, hubieron 7 respuestas, 7 números. Bueno, las respuestas son los 7 números, supongo. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Todos dicen que no tienen dudas. Bueno, no, solamente una persona dijo que no tenía dudas. Yo no. Bien, 2 personas. Bueno. ¿Alguien tiene algún comentario, aunque no sea una duda? Tampoco. Tampoco. Sobre. Bueno, pues supongo que mañana vamos a seguir hablando de esto de los primos relativos. Así que prepárense. Supongo. Bueno, entonces vamos a ver el cuarto problema. ¿Está bien? Bueno, está bueno, pues. Aquí está. Y lo voy a leer. Ese problema también es de lógica, no solo de criterios de divisibilidad. Dice, Ángel, Beto y Claudia están hablando acerca de un entero positivo n de 2 dígitos. Ay, bueno, a ver, una pausa. Me acaban de informar que en el otro problema... ¿Qué? No es cierto. Bueno, a ver, alguien me hizo un comentario que decía que el número, o sea, en esta respuesta habían dicho que el número 34656, que está aquí, no funcionaba porque A y B eran diferentes. Pero creo que no está esa condición. Entonces, los números de 5 dígitos. No viene esa condición. Entonces, Aunque dicen que A y B tienen que ser diferentes y por eso sí se puede. sí pueden ser iguales. Y esa es una observación buena. O sea, aunque no haya estado esa condición, fue bueno que lo comentaras, porque a veces como que están usando letras distintas, ¿no? Entonces, eso hace creer que son valores distintos. Pero si el problema no dice que son valores distintos, no necesariamente son valores distintos. Así como en el primer problema, como querían usar valores iguales, le pusieron la misma letra, ¿no? Entonces, cuando ponen letras distintas, tú piensas, pues son valores distintos. Pero no necesariamente, podrían ser iguales de todas formas, a menos que digan lo contrario. Bueno. Ahora sí, ya voy a continuar con el último problema. Lo voy a leer. Me quedé como en los nombres. A ver, Ángel, Beto y Claudia están hablando acerca de un entero positivo n de 2 dígitos. Cada uno de ellos dice una verdad y una mentira sobre el número. Y luego estas son las cosas que dicen, por si no era claro. La A es de Ángel, la B es de Beto y la C es de Claudia. Dicen, Ángel dice n es par y múltiplo de 3. Luego Beto dice n es múltiplo de 3 y termina en 5. Y Claudia dice n es múltiplo de 5 y la suma de sus dígitos es 12. Y luego pregunta, ¿cuáles son todos los posibles valores de n? De nuevo, un problema que no te pregunta por una respuesta, te pregunta por todas las posibles respuestas. Bueno, entonces, pues si se dan cuenta, pues estas condiciones pueden o pueden no ser ciertas, ¿no? Entonces, más o menos, ambas son posibles por ahora.
Entonces aquí lo que vamos a hacer es checar los dos casos. Cuando esto es cierto y cuando esto es cierto, ¿sí? Y pues vamos a checar como todos los posibles casos que hay. Para cada persona hay dos cosas que dijeron, que pueden ser verdad o mentira, o pueden ser mentira y verdad. Entonces hay dos posibilidades, ¿no? Para cada persona. Entonces, a lo más hay 8 casos, ¿sí? Porque es como 2 al cubo, 2 por 2. Entonces, en lo peor que nos puede pasar es que tengamos que echarnos los 8 casos. Pero pues de todas formas, el problema sí sale, aunque haya muchas posibilidades. Porque como si ustedes no saben como cuál es verdadera y cuál es falsa, pues chequen los dos casos, cuando es verdadero y cuando es falso. Por si eso confundió a alguien cuando es en el programa. Creo que alguien hizo una pregunta sobre eso, pero bueno. Entonces primero vamos a ver qué pasa cuando es múltiplo de 3. Entonces, si es múltiplo de 3, significa que n no es par. Y si es múltiplo de 3, pues significa que esta es la verdad de Beto, ¿no? Porque es exactamente lo mismo. Eso significa que no termina en 5. Y luego aquí dice que están estas dos cosas, ¿no? Y como no termina en 5 y no es par, pues no pueden terminar en 5, por esto, y no puede terminar en 0, porque no es par. Eso significa que el número no puede ser divisible entre 5, si recuerdan el criterio de 5. Eso significa que esto es falso. Y eso nos deja en que la suma de los dígitos es 12. ¿Por qué lo de n es múltiplo de 5 es falso? Porque el número no termina en 5, que es lo que aquí dice, entonces no puede terminar en 5, y n no es par, entonces no puede terminar en 0. Y para que un número sea múltiplo de 5, a fuerzas tiene que acabar en uno de estos dos. Y como no lo hace, pues el número no puede ser múltiplo de 5. Ok, bueno, entonces, todo el mundo entendió cómo llegué a la conclusión de que estas son las verdades, cuando la primera esta es verdad. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien quiere hablar? ¿O tal vez fue un accidente? Bueno. Rebeca, Ajá. de que también pudiera, en la B, en lo de que dijo Beto, también pudiera terminar en 5. No. Sí, porque si es múltiplo de 3, de que, o sea, significa que sus dígitos al sumarse, O sea, sí, pero mira, pon atención, lo vuelvo a decir, ¿sí? sí. Mira, Lo que pasa es como uno dice una verdad y una mentira, no puede decir dos verdades. Ah, sí, Como ya sé, ya Ángel está diciendo que es múltiplo de 3, entonces a fuerzas Beto tendría que decir que también es múltiplo de 3. ¿qué pero parte es cierto. Oh, sí, es cierto. Esa fue la lógica que usamos. Pero está bien en que lo hayas dicho tu duda antes de que yo siguiera, porque entonces te habrías perdido. Bueno, entonces, ahora sí puedo asumir que todo el mundo ya vio por qué cuando es múltiplo de 3, o sea, cuando lo que ya dijo está así, estas dos están así. Bueno, pues. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Por qué son así? No era eso. Bueno, ahora sí vamos a sacar los posibles valores de n que cumplen estas 3 condiciones, ¿no? Entonces, para empezar, la suma de sus dígitos es 12. Y pues, si empiezas a separar el 12 en dos cosas, tal que lo sumen, empiezas con 1 y 11, ¿no? Luego 2 y 10, 3, 9, 4, 8, 5, 7 y 6 con 6. Y bueno, en realidad sigue. 7 y 5. Pero lo que hace es invertir los que están atrás. 4, 9, 3. Bueno, y ya no voy a seguirle porque estos ya son 10 y se supone que estos son los dígitos que forman el número, ¿saben? Entonces, estos casos en realidad no funcionan. ¿Sí? Lo que yo estoy diciendo es que, por ejemplo, esto es 39, pero lo escribí así. ¿Sí? ¿Vieron cómo hice esto? Para asegurar que la suma de sus dígitos fuera 12. Son literalmente todas las posibilidades. ¿Alguien tiene alguna duda en eso? No. Bueno, entonces voy a continuar. Entonces, esos son los números que la suma de sus dígitos son 12. Y ahora
hay que volver a ver las cosas que son falsas. N es par, es falso. Entonces, N es impar. Entonces, pues el 48 ya se murió, y el 66, y el 84. Y luego dice, luego otra que es falsa es que N termina en 5. Entonces, no puede ser 75. Entonces, aquí ya nomás tenemos 39, 57 y 93. Y estos tres números sí son posibles valores de N, porque efectivamente el que N sea par es falso, y si es múltiplo de 3, entonces cumplen con lo de A. Bueno, vamos a checarlo uno por uno. Voy a borrar todo esto. Hay una manera ¿cómo se llama? La regla de divisibilidad del 3. Pues todos estos números son divisibles entre 3, porque yo los construí de tal forma que la suma de sus dígitos fuera 12. 12 es divisible. 12. Entonces, todos estos números son divisibles entre 3. Pero igual, supongo que los voy a checar de nuevo. Nomás para estar seguros de que sí cumplen. Se supone que cumplen, ¿no? Por cómo los construí. Pero de vez en cuando reduces a valores posibles por las condiciones que tienes, pero luego no revisas que los valores que conseguiste sí cumplen, como todas las condiciones que tienes. Pues a veces terminas poniendo más respuestas de las que eran. Por ejemplo, si aquí no hubieran recordado el hecho de que N no puede ser par, igual y ustedes decían que 48 también era respuesta. Bueno. Entonces, pues primero el 39, a ver, N es par, esto es falso, y es múltiplo de 3, esto es verdad. Luego, N es múltiplo de 3, es verdad, termina en 5, falso. N es múltiplo de 5, falso, la suma de sus dígitos es 12, es verdad. Entonces, 39 sí funciona. Muy bien. Luego, 57. N es par, esto no es cierto, es múltiplo de 3, eso sí. Múltiplo de 3 sí, termina en 5 no. Múltiplo de 5 no, la suma de los dígitos es 12, sí. 57. Y luego, 93, N es par, no, múltiplo de 3 sí, múltiplo de 3 sí, termina en 5 no, múltiplo de 5 no, suma esos dígitos 12, sí. Entonces también funciona. Muy bien. Ok, entonces, ya con esto terminamos el primer caso que teníamos. Y ya, esas son todas las posibles respuestas que obtuvimos de ese caso. Entonces hay que checar cuáles son las respuestas que obtenemos del otro caso. Y si recuerdan cuál era nuestro caso, era cuando esto era verdad y esto era mentira. Entonces, ahora vamos a decir que esto es verdad y que esto es mentira. Entonces, si el número no es múltiplo de 3, pues el número sigue sin ser múltiplo de 3 aquí abajo, ¿no? Entonces esta es la falsa. Eso significa que termina en 5. Y luego aquí hay una contradicción, porque tienes que N es par y que termina en 5, y pues no puede hacer ambas al mismo tiempo, porque si es par, termina en algo entre estas cosas, ¿no? Ninguna se incluye. Pues no está en este conjunto, entonces pues ya no se puede. Si N es par, no puede terminar en 5. Un número que es par no puede terminar en 5. ¿Todo el mundo entiende eso? ¿Lo ve con su corazón? Sí. Bueno, eso significa que este otro caso, donde N es par y no es múltiplo de 3, no tiene soluciones. Y ya, entonces estas son todas las respuestas. ¿Alguien tiene alguna duda? Está bien. ¿No? Todo bien. Pues bueno, ya que... ¿Alguien tiene algún comentario? ¿No? ¿Tampoco? No. Pues bueno. Ay, pues entonces ya terminamos de ver soluciones. ¡Bravo! Bye, maestra. Nos vemos mañana. Día hasta mañana. Ganas. Esperen. Alguien hizo un comentario que vale la pena revisar. De una solución distinta. Ven, alguien tiene una solución distinta. Ven, vale la pena ver las soluciones distintas. Ahí voy.
pero la verdad no sé quién me lo mandó porque no sé usar el chat, entonces pues nunca sé quién me manda los mensajes. Pero, creo que fue Ana Luz. Ana Luz fuiste tú, ¿verdad? Bueno, pues ¿Ya terminaron entonces? parece que sí. Es que ya casi, Lupita. Ah, ok. Maestra, Mande. la respuesta del problema 2 es x es igual a 2, es que entré un poquito tarde. Pueden ver, pueden ver el video en YouTube. Y si tienen dudas del video, me pueden mandar un mensaje por el grupo. ¿No? Entonces, ya nadie va a decir nada. Bueno, Bye, maestra. entonces ya acabamos. Adiós, maestra. Pues, Hasta la próxima. pues hasta la Quedan próxima. 9 minutos. Adiós. Buena tarde a todos y nos escuchamos mañana. Buenas tardes. Adiós. Goodbye. Nos vemos mañana. Bueno, está bien. Mañana nos vemos con más teoría de números.